Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Ha oído usted hablar de las leyendas urbanas? Suelen tener un origen incierto y suelen llevar una carga de moraleja, una carga moralizante. Seguramente usted ya ha oído hablar de lo que le ocurrió a Ana Obregón cuando estaba montada en un avión. Dicen que la explotaron los pechos de silicona. O aquel motorista que se quedó sin gasolina y fue ayudado por otro compañero que pasaba por allí. Cuando se quitó el casco era el mismo rey de España. Son historias que, si nadie dice lo contrario, son realmente falsas. Para hablar de este apasionante tema, el nuevo folclore tradicional, hoy va a estar con nosotros Tomás Hijo, escritor, ilustrador y profesor universitario en la ciudad de Salamanca. Ha escrito un libro muy entretenido, el libro negro de las leyendas urbanas, los rumores y los bulos maliciosos. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium ha puesto rumbo a una pequeña localidad soriana, Trébago, un pequeño municipio de tan solo 70 habitantes, pero repleto de historias apasionantes y de enigmáticas leyendas. Un emplazamiento mágico, un lugar muy especial que conocemos gracias a la labor de dos hermanos, José y Santiago Lázaro Carrascosa, y a su familia y a la Asociación de Amigos de Trébago. Todos ellos han conseguido realizar una labor mágica e impagable: preservar sus tradiciones. Hoy en Mysterium nos acompaña un cazador de relatos, un recopilador de historias. Tomás Hijo es profesor de la Universidad de Salamanca, escritor e ilustrador, y ha escrito un fantástico libro, el libro negro de las leyendas urbanas, los rumores y los bulos maliciosos. Tomás Hijo, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿qué es una leyenda urbana exactamente? Bueno, yo creo que una leyenda urbana, lo digo por ahí en alguna parte del libro, es como el reverso tenebroso de un chiste, ¿no? Yo creo que una leyenda urbana es un relato que alguien en algún momento inventa, ya sea con un propósito malicioso, ¿no?, o de alguna forma espontánea, y que trata de responder a una duda, a algún pequeño enigma que hay por ahí, ¿no?, que puede ser de muchos temas. Y de repente pues esta historia cuaja, tiene éxito y consigue que nos guste repetirla, que nos guste contarla, y así de boca a boca o de oreja a oreja pues se va puliendo, se va destilando, y al final pues se convierte en una historieta casi perfecta, ¿no?, una historieta que sobre todo nos encanta transmitir para impresionar a la gente que nos rodea, ¿no? Y al final yo creo que eso es una leyenda urbana, ¿no? Una historia un poco impactante, un poco siniestra casi siempre, y siempre yo creo con un componente extraordinario y fantasioso, ¿no? Moralizante también. Y sobre todo, sí, eso, moralizante. Esa es una parte que me dejaba en el tintero, pero una leyenda urbana siempre, o casi siempre, implica una moraleja. ¿Es el nuevo folclore? Sí, yo creo que sí, es folclore en formación, ¿no? Es, pues bueno, yo creo que la actualización y la puesta en momento, ¿no?, de las viejas leyendas, de las viejas tradiciones, y yo creo que tiene mucho que ver con todos esos cuentos y con todas las consejas de antaño, ¿no? Yo también he trabajado sobre leyendas tradicionales y es muchas veces sorprendente cómo encuentras de repente circulando ahora mismo en la calle la misma historia que hace 1000 años se contaba en otro registro, ¿no? Y al final pues es un cambio un poco de personajes y un cambio de escenario, porque la esencia de la historia muchas veces es la misma. Donde antes a lo mejor había un bosque siniestro, ahora está el aparcamiento de un centro comercial, ¿no? Donde antes había una manzana envenenada, ahora hay una hamburguesa de carne de rata, ¿no?, o un medicamento siniestro, ¿no? Pero en el fondo son las mismas historias, en eso tienes toda la razón. Un excelente trabajo de investigación y ha recopilado más de 500 leyendas. Sí. ¿Hay alguna que te guste recordar de todas ellas? Bueno, hay una sección en el libro en general que me encanta, ¿no?, y que bueno, es la sección de leyendas urbanas sobre el mundo del cine, ¿no? Y bueno, hay una en especial que me parece muy rocambolesca, es de las leyendas urbanas tal vez en España no muy conocida, pero bueno, una leyenda urbana que en Estados Unidos se contó mucho en su momento, y habla de este actor, de Andy García, ¿no? Este actor muy conocido por sus papeles así de latino y tal, y bueno, parece que Andy García tenía una extraña enfermedad que le producía dolores de espalda, y bueno, pues él fue al médico, ¿no? Por otro lado, él también siempre soñaba que tenía un hermano
un hermano al que maltrataba sistemáticamente, ¿no? Pero de hecho Andy García no tenía ningún hermano. Y el rollo es que cuando fue al médico y le analizaron la espalda, vieron que tenía un extraño bulto, se lo hicieron una biopsia y tal, y descubrieron que lo que tenía en la espalda era el feto de un hermano al que Andy García habría absorbido en el proceso de gestación, en su propio proceso de gestación, ¿no? Un hermano gemelo que en alguna de estas partes del embarazo de su madre pues había quedado incorporado al propio cuerpo de Andy García, ¿no? Esto es una historia maravillosa, interesante, ¿no? Que se le atribuye a este actor y que tiene cierto fundamento científico, ¿no? Si esto le pasó realmente a Andy García o no, pues es algo que yo no conozco, pero se podría investigar. Qué curiosa. Oye, Tomás, que estoy pensando yo que cuando nos vayamos de aquí esta noche, nos vamos a cenar, ¿nos vamos a un restaurante chino? No, bajo ningún concepto. Bueno, bajo ningún concepto. Bueno, pues, porque los restaurantes chinos, ya que estamos hablando aquí de leyendas urbanas, son la fuente y el origen y un poco el escenario de algunas de las leyendas urbanas más sabrosas, ¿no? Y más suculentas. Yo creo que todos hemos oído hablar de ellas, ¿no? O más o menos nos suenan pues estas cosas que han ido sufriendo una metamorfosis y empezaron pues con el tema este de que en los restaurantes chinos en los alrededores no había ratas, no había palomas, después ya no había gatos, después desaparecieron los perros y poco a poco se empezó a plantear un enigma, una especie de duda, ¿no? Mucho más siniestra y mucho más macabra, ¿no? Que era, bueno, ¿dónde están las tumbas de los chinos en España, ¿no? Tú vas al cementerio y no hay ningún chino enterrado allí. Algo pasa con esos cuerpos, eso rápidamente hay una asociación al tema del restaurante y bueno, digamos que los inventores de leyendas urbanas decidieron que la forma en la que los chinos se deshacían de sus congéneres fallecidos y difuntos pues era por medio de los rollitos de primavera y del cerdo agridulce, ¿no? Es algo siniestro, es algo terrible y que implica un poco todo ese aspecto moral que comentabas antes, ¿no? Lo que pasa es que en este caso la moraleja es una moraleja racista y es una moraleja que expresa pues la desconfianza que los seres humanos de unas razas tenemos contra los de otras, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, no me has convencido mucho en el sentido de no ir a restaurantes chinos, que a mí me gusta la comida china. Sí, yo reconozco que a mí también. Que he visto lo visto, si quieres nos vamos a una hamburguesería. Claro, bueno, la hamburguesería te diría casi lo mismo, ¿no? Nos ponemos en un peligro gravísimo de no solo de comer carne de diferentes especies animales que no resultan comestibles a primera vista, sino que también nos enfrentamos a cosas muy siniestras, ¿no? Que tienen que ver con otro temor que nos inspira el mundo actual, que es el temor a las grandes multinacionales y a las grandes corporaciones de las que no conocemos, digamos, sus entresijos, ¿no? Hay miles de leyendas urbanas, o más bien de versiones sobre las leyendas urbanas de las grandes cadenas de alimentación, ¿no? A mí una que me encanta es la que habla de las granjas, de las grandes cadenas de hamburgueserías, que bueno, al parecer allí las reses están colgadas del techo, han sufrido ya todo tipo de mutaciones debidas a la alimentación, incluso la manipulación genética, y al final lo que cuelga del techo es una especie de enormes bolas de carne, sin patas, sin cuernos, sin ojos, sin cola y sin nada, ¿no? Y bueno, pues al final parece que eso es lo que acaba en la hamburguesa. Hay otra leyenda urbana que me encanta que dice que debido al proceso de manufactura de este tipo de alimentos, cuando comemos una hamburguesa podemos estar comiendo carne de 1000 vacas diferentes, ¿no? Cosa que también me resulta algo, bueno, en principio inocuo, pero también muy siniestro, ¿no? Divertida, curiosa y sorprendente la entrevista que estamos manteniendo con Tomás Hijo. Como sorprendente va a ser nuestro reportaje de investigación. El equipo de Mysterium se ha desplazado a la localidad soriana de Trébago, un lugar inundado de misterio y de leyendas. Leyendas que nos hablan de monjes templarios, leyendas que nos hablan de la piedra de los 3 obispos, o de la peña del Mirón, levantada por un hombre hercúleo, o de fuentes que fueron capaces de manar aceite, o de voces sobrenaturales, como las que podemos encontrar en ciertas simas próximas a la localidad, o la iglesia parroquial, donde hay unos sorprendentes efectos lumínicos en determinados días. Allí podemos encontrar 2 efigies con un halo sobrenatural, la Virgen del Río Manzano y el Cristo de los Mentirosos. Estoy pensando que mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un avance del documental que van a poder ver justo cuando acabe la entrevista a Tomás Hijo. Sin duda, un lugar seductor y atrayente cuya visita merece la pena, entre otras cosas por las leyendas mágicas que le envuelven. Y ya que estamos hablando de leyendas, vamos a continuar con la entrevista al escritor y profesor de universidad Tomás Hijo, salmantino. Vamos a seguir con él la recopilación que ha efectuado en su libro, más de 500 leyendas urbanas, rumores
y bulos. Continuamos con el escritor, ilustrador y profesor de la Universidad de Salamanca, Tomás Hijo. Tomás, mira, vayamos donde vayamos, yo creo que si cogemos el coche debemos de tener cuidado, no vaya a ser que nos encontremos con la chica de la curva. Sí, además que la chica de la curva ya está en todas partes. Tal vez la chica de la curva es la leyenda, ¿no?, que es como un virus, se ha ido extendiendo por todo el mundo, porque esa es otra particularidad de las leyendas urbanas, ¿no?, que se reproducen y se resitúan, ¿no? Cuando contamos una leyenda urbana nos gusta contarla lo más cerca posible de nuestra casa, ¿no? Y es lo que ha pasado con la chica de la curva. La chica de la curva, bueno, empezó siendo una chica que aparecía en carreteras apartadas, ¿verdad? Y ahora ya hay chicas de la curva incluso en el propio tejido urbano, ¿no?, en determinadas calles, en determinadas encrucijadas y tal. La chica de la curva es algo de lo que todos hemos oído hablar en alguna ocasión, ¿no? Un conductor va por una carretera de noche y, bueno, por un paraje, por lo menos en las viejas versiones, solitario, ¿no? Y de repente ve una autoestopista que resulta ser una mujer atractiva, algo pálida, ¿no?, algo lívida, y esta autoestopista, pues el hombre la recoge, la chica se sube al asiento y en un momento dado del trayecto le dice al conductor, pues tenga cuidado en esa curva, ¿no? Y el conductor le dice, bueno, ¿y por qué? Y la chica le contesta, porque en esa curva me maté yo. Y entonces hay dos opciones, una de dos: o el conductor se salva gracias al consejo de este fantasma amable y simpático y luego el fantasma desaparece, o el conductor se sobresalta con este aviso y precisamente termina matándose en la misma curva del aviso. Lo que habría que decir sobre esta segunda versión es que, claro, si el tipo se mata en la curva, ¿quién cuenta la leyenda, ¿no? ¿Quién es el que cuenta que allí había un fantasma en el asiento y tal, ¿no? Con lo cual, esta es otra cosa de las leyendas urbanas interesantes, cómo se van ajustando para cada vez ser más verosímiles, ¿no?, y para cada vez resultar más blindadas ante el escepticismo, ¿no? Incluso una historia de fantasmas como esta que mucha gente no está dispuesta a creer de primera mano, ¿verdad? Bueno, pues cuando nos marchemos, yo no sé si nos encontraremos a la señorita que está en esa curva tan siniestra, pero de todas formas yo creo que es conveniente mirar en el asiento de atrás siempre, ¿verdad? Sí, sí, porque en el asiento de atrás uno puede llevar un pasajero inesperado, ¿no?, que es lo que cuentan las leyendas urbanas de este, digamos, género, porque prácticamente este es un género, ¿no? Entonces el asunto es que uno puede salir de casa y sin darse cuenta llevar en el asiento de atrás un peligroso asesino, ¿no?, que va escondido un poco esperando a que lleguemos a nuestra casa, para cuando salgamos del coche salir él también armado de un hacha, de un cuchillo, incluso de un garfio, ¿no?, en la leyenda urbana más conocida, y asaltarnos, ¿no? Lo cierto es que en la leyenda urbana también aparece la figura de un ciudadano salvador que va avisando generalmente a la mujer que lleva este asesino en el asiento de atrás con las luces, indicándole pues que lleva un peligro, ¿no?, a bordo. Me estás poniendo los pelos de punta, Tomás. Mira, yo creo que vamos a dejar el coche y nos cogemos un avión. Aunque espero que no nos pase lo que la pasó a Ana Obregón, ¿no? Bueno, espero que no. Yo creo que mientras que no juguemos, y esta es otra moraleja, ¿no?, porque esto es lo gracioso de las leyendas urbanas, que siempre tienen esa moraleja. Mientras que no manipulemos nuestro cuerpo de forma artificial y no introduzcamos en él elementos que le son ajenos, pues no tendremos ningún problema, ¿no? Esta es una leyenda urbana que se extendió muchísimo durante la época en la que la cirugía plástica estaba empezando a hacer furor, ¿no? Y de hecho aquí en España se cuenta con Ana Obregón y en otros países se contó con Brigitte Nielsen, no sé si recuerdas a esta mujer, o con otras operadas de la época, con algunas pioneras, ¿no?, porque Ana Obregón en cierto modo fue una pionera en esto, otras pioneras de la cirugía plástica, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que mientras que no hagamos este tipo de cosas, pues no tendremos mucho problema. Y es que el tema de los aviones da mucho juego en las leyendas urbanas, sí, ¿no? Sí, los aviones son un territorio misterioso, en el fondo, un territorio que nos impone respeto, que nos da miedo. Y en el momento que este fenómeno aparece, que el miedo y el desconocimiento aflora la leyenda urbana, ¿no? Aparece una leyenda urbana que trata de explicarlo, ¿no? A mí, en cualquier caso, las leyendas urbanas que más me gustan sobre los aviones no son las que cuentan historias de desastres, sino las que cuentan pequeños episodios que tienen un carácter prácticamente humorístico, ¿no? A mí una que me gusta mucho es la de una fila de pasajeros, ¿no?, que están haciendo cola, y hasta que un hombre pues de apariencia rica, ¿no?, aparece en la cola y se cuela a todo el mundo y le dice al hombre que está allí en la puerta de embarque: quiero un billete para primera clase y lo quiero ya. Y dice el tío: no, usted tiene que esperar cola como todos los demás. Y le dice el tío: no sabe quién es usted, usted no sabe quién soy yo. Y le dice el tipo, coge el micrófono y dice: señores pasajeros, tenemos a un hombre en la cola que no sabe quién es. Y el tipo le dice: pues mire, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a joder. Y dice: perdone caballero, pero incluso para eso tiene que esperar cola.
sola. Bueno, es un episodio, una anécdota tonta, pero que demuestra cómo también todos intentamos aligerar también el peso un poco tremendo y de terror de algunos episodios de nuestra vida. Yo creo que montar en avión para mucha gente tiene esas características, no es algo que da miedo. Pues mira, casi mejor que volvemos a coger el coche otra vez, porque no sé yo, ya estoy del avión entre coches, aviones. Lo que pasa que me imagino que si nos quedamos sin gasolina o tenemos una avería, a lo mejor pasa alguien, un motorista, y nos puede echar una mano. Claro, aparece el caballero andante, ¿no? Que es esa figura que, como hablábamos antes, de la vieja leyenda, de la vieja fábula, que ahora se recupera, ¿no? Y de repente ya, en lugar de encontrar un caballero de brillante armadura, misterioso, ¿no? Cubierto por su yelmo, que nos rescata, pues ahora la leyenda urbana cuenta como un hombre se queda tirado en la carretera, aparece un motorista que lo acerca a la gasolinera más cercana y va cubierto con un casco que no le deja ver, ¿no? Que es el viejo yelmo transformado. Y cuando este hombre ya dice, bueno, ¿se podría usted quitar el yelmo, amable Salvador, para que yo le pueda dar las gracias? Pues cuando el tipo se quita el casco se descubre que es el rey, ¿no? Es curioso porque esta misma historia se recoge más o menos pues por el siglo XII y el protagonista es Federico Barbarroja, ¿no? El emperador, en un episodio muy parecido. En lugar de un automovilista perdido, es un niño que se extravía en el bosque y es salvado por este personaje misterioso que al final se descubre que es el rey, ¿no? Es una forma, bueno, pues también de encontrar, de cumplir un sueño, a lo mejor un sueño arquetípico, ancestral de mucha gente, que es de pensar que el rey realmente es ese personaje elegido por Dios, ese superhombre que nos salvará y que nos redimirá, ¿no? En las leyendas urbanas siempre está este elemento también, no solo el miedo, sino también el deseo, ¿no? El deseo de cualquier tipo, el deseo de vencer a la muerte, el deseo sexual, el de cualquiera, ¿no? Pero puede haber, siempre existe también este componente, el miedo y el deseo, ¿verdad? Y ya que estamos hablando de leyendas urbanas, permítanme contarles algunas desde luego sorprendentes, como aquella familia modélica que se había alojado en un hotel. Tras una agotadora visita, regresan a la habitación del hotel para encontrarse una gran sorpresa. Sus enseres, sus pertenencias están todas revueltas. No saben quién ha ocasionado aquello, pero no les falta nada. El padre de familia se acuerda de que tuvo un pequeño incidente con uno de los empleados del hotel, pero obviamente no parece indicar nada. Acaban sus 15 días de vacaciones y cuando regresan a su domicilio, al poner el vídeo para visionar las vacaciones, ven cómo aquel empleado ha sido el que ha ocasionado aquel revuelto de enseres y además, algo sorprendente, se había introducido los 4 cepillos de dientes en su ano para volverles a dejar en el vaso para que luego se lavasen con él. Otra historia desde luego sorprendente. Aquel grupo de amigos que salen de copas y en uno de los locales uno parece tener suerte y liga con una chica muy, pero que muy guapa y le invita a ir a otra fiesta acompañado con ella. Allí le presenta a otras personas, conoce otras amistades y de repente se despierta muerto de frío. Está dentro de una bañera con cubos de hielo, en un hotel. Se levanta y llama por teléfono al 112 para explicar que no se encuentra nada bien. Desde allí le dicen que si ha ocurrido eso, se mire la parte de atrás de la espalda. Es cuando descubre 2 cicatrices. Le han extirpado un riñón. Otra sorprendente leyenda es aquella que nos cuenta 2 padres jóvenes que se van a cenar y dejan a su hijo con una niñera. A la 1:30 llaman para ver cómo se encuentran. La niñera les dice que todo va bien, que el niño está perfectamente. Solo una cosa, si puede tapar la estatua del payaso, porque la está poniendo muy nerviosa. Rápidamente los padres dicen que salga inmediatamente de casa con el niño. Horas más tarde, la policía ha detenido a un peligroso demente que iba disfrazado de payaso. Y entre mis favoritas, sin duda, figura la siguiente. Cuentan que el astronauta Neil Armstrong, cuando aterrizó en la Luna, dijo la siguiente frase: «Suerte, señor Gronsky». Se le preguntó en varias ocasiones, en varias conferencias a lo largo de los años, que quién era aquel señor Gronsky, pero él simplemente esbozaba una sonrisa y jamás lo explicaba. Hasta que cierto día a un periodista se lo contó en un programa de televisión. Cuenta que de pequeño
una vez se le escapó la pelota de béisbol a casa de los vecinos y cuando fue a recogerla escuchó la siguiente conversación: tendrás sexo oral cuando el niño de la vecina llegue a la luna. Era el matrimonio Gronsky. Acabamos de pasar una época de muchos regalos. Y yo creo que hay que tener cuidado con ciertos regalos, ¿no? Porque conocemos el caso de un niño que le regalaron un perro extraño. Sí. Esa es la leyenda urbana conocida como la rata pakistaní, ¿no? Y es una leyenda urbana que sobre todo tiene mucho predicamento en los países del este, ¿no? En los países que están cercanos más o menos a esa zona. La leyenda cuenta como unos padres que bueno, quieren un cachorro para su niño, pues viajan hacia algún lugar, ¿no? Que está ya bastante cerca de Oriente Medio y compran un cachorrito muy bonito y lo llevan a casa, ¿no? Y el cachorrito va creciendo, va tomando un aspecto extraño el animal, ¿no? Eso es una cosa que los padres empiezan a contemplar y salen de dudas un día en que les despiertan los gritos del niño por la noche y cuando se acercan ven que ese supuesto perrito pues le está mordiendo, le ha hecho ya varias heridas y el niño está en peligro de muerte, ¿no? Con lo cual cogen al animal, no sé si lo matan, lo capturan, lo que sea, y lo llevan al veterinario para ver qué le ha pasado al adorable cachorrito, ¿no? Y el veterinario les dice que haya habido una confusión, que en realidad no se trata de un perro, sino que se trata de una especie de rata pakistaní sumamente agresiva que cuando es pequeña, es un cachorro, pues es muy parecido al cachorro de un perrito, ¿no? Pero que cuando crece se transforma en un animal asesino implacable, ¿no? Y esta es otra de esas leyendas urbanas, yo creo que encierran esa semilla del racismo, ¿no? De la xenofobia y del miedo a lo que viene de fuera, ¿verdad? Sí, sí, está claro, ¿verdad? De todas formas, yo creo que con los animales hay que tener cuidado, porque alguien dijo mi reino por un caballo. Sí, Catalina II, zarina de la Gran Rusia, bueno, pues es la protagonista de una leyenda urbana de carácter histórico, ¿no? También hay un montón de leyendas urbanas que hablan sobre personajes históricos, todos ellos siempre con algún pequeño componente misterioso, reyes, grandes políticos, etcétera. Sobre Catalina II, lo que se cuenta es que murió precisamente pues por su víctima de su enorme apetito sexual, ¿no? Que le había llevado a mantener relaciones deshonestas con uno de sus caballos, ¿no? Con uno de los caballos de sus cuadras, y que en una de estas escenas, ¿no? Zoofílicas, pues fue encontrada la pobre mujer, pues claro, gravemente herida y posteriormente murió. Pero también se habla de cópulas con perros también, ¿verdad? No solamente con caballos. Sí, claro. Todo este territorio de lo prohibido, ¿no? Pues es también terreno abonado para las leyendas urbanas. Y sí que hay y en el libro yo lo recojo, hay una tradición de leyendas urbanas que hablan no solamente sobre cópulas con animales, sino sobre cópulas con todo tipo de objetos, ¿no? Y hay un capítulo en el libro dedicado a esos peligros, ¿no? Y además, bueno, yo he tenido la ocurrencia de dividirlo por sexos, ¿no? Porque los peligros que corremos los hombres y las mujeres en estos casos pues son diversos, ¿no? Son evidentes. Sí. Te voy a contar yo una cosa. Sobre el tema este de las cópulas con perros, yo conozco una persona de mi máxima confianza que fue testigo a la puerta de un hospital vallisoletano de la entrada con una camilla de una señora con un perro, un pastor alemán. O sea, que ya ves que leyendas urbanas algunas veces... Yo te diría de todas formas que sin poner en solfa lo que me estás diciendo, lo que me cuentas tiene todo el formato de una leyenda urbana. Yo, de hecho, cuando escribí el libro, el primer título que se me ocurrió fue "Le pasó a un amigo", porque todas las leyendas urbanas, cuando las contamos un poco con ese formato. Así que no dudo de la confianza y puede que sea verdad, pero yo la incluiré en la segunda edición de este libro. Y... Te presentaré a esa persona. Tendremos oportunidad, pero hazme caso, es de mi máxima confianza y fue testigo de ese hecho. Las leyendas urbanas dan ideas y muchas veces pues son susceptibles de hacerse realidad. Ha sido un placer, Tomás, mantener esta entrevista contigo. Ha sido mío el placer, de verdad. Y hemos aprendido mucho contigo y nos hemos divertido y entretenido. Pues me alegro un montón, me alegro mucho. Y ustedes solamente piensen que a lo mejor todas esas leyendas urbanas, no sé qué parte, un porcentaje, puede ser verdad. Piénsenlo, por favor.